muy ordenado el hijo. Carlos. Bueno, muchas gracias por la presentación. No escuché nada porque tuvo alguna interferencia, pero espero que hayan sido buenas palabras. ¿Los demás sí escucharon? Entonces... Digo que eres muy ordenado, muy estructurado, lo certifico. Diré que usted es un abogado muy estructurado, muy ordenado, con mucha experiencia, muy honesto, muy capaz. Gracias. Y que bueno, esta noche no tengo duda de que va a dejar bien claras todas estas, el tema y todas las dudas que surjan al respecto. Sí, vamos a tratar entonces de ser breve. Compartir pantalla. En todo caso, tenemos 1 hora, Carlos, cuando dijeron que era de 8 a 9. Sí, 1 hora con las preguntas. Claro, tómate tu tiempo. Ok. ¿Ya me pueden ver? ¿Ya pueden ver el material? Sí, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok. Nosotros, bueno, yo me llamo Carlos Rafael Farías, soy abogado, tengo una maestría en gestión de gobierno, soy procesalista también. Hoy vamos a abordar los recursos administrativos y judiciales en el marco de la Ley de Migración y Extranjería. Los objetivos de este módulo son 3, principalmente y únicos. Primero es analizar cuáles son las instituciones procesales y los requisitos de procedibilidad para la interposición de los recursos, tanto administrativos como las acciones judiciales. Y después les voy a decir por qué no hablamos de recursos judiciales, aun cuando lo van a ver así. Se los tratan como recursos judiciales, pero en realidad son acciones y veremos la diferencia. Y si bien entiendo que no todos los que están aquí presentes, o la mayoría, no son abogados, trataremos de explicarlo de la mejor forma posible para que ustedes comprendan cuáles son las acciones que las personas tienen y así puedan transmitirlo a cada uno de los que están asesorando. El segundo objetivo es determinar las categorías de recursos administrativos que se tienen, las acciones judiciales en el marco de la ley, porque es un solo artículo que hace mención de varios de ellos, bueno, 2, pero principalmente 1. Y luego describir cuáles son las condiciones de gestión en las distintas etapas de los recursos, tanto administrativos como acciones judiciales, en plataformas electrónicas y en el caso de la tramitación presencial. Como punto previo, yo quisiera considerar lo siguiente. Primero, que nosotros tenemos el derecho a un procedimiento migratorio informado. Eso es lo primero. Ese procedimiento migratorio informado exige por parte, y está establecido así en el artículo 5 de la ley 21.325, pero quiero hacer mención de ello, es porque es una de las principales falencias y por eso es que muchas de las personas que nos llegan piden asesoría. Y esto puede ser, Fernando Sabater, me lo disculpan. Yo trabajé en otra, no sé qué hace ahí, pero bueno, trabajé en otra diapositiva, me disculpan. Y la falencia de este procedimiento informado es porque la mayoría de las actuaciones, y así debe serlo, de conformidad con la legislación chilena actual, debe ser por medio de plataformas electrónicas. Y eso exige una alfabetización digital previa que no todo el mundo la tiene. Incluso que a nosotros también nos hace falta, no porque no seamos competentes, sino que la alfabetización digital es un proceso constante, que es un proceso continuo, por decirlo de mejor forma. En todo caso, tenemos dentro del ordenamiento constitucional el artículo 19, numeral 3. El artículo 19 habla de todas las garantías y derechos constitucionales que se tienen. Y es un artículo extensísimo. En otras constituciones pudieran ser capítulos o títulos de un mismo cuerpo del texto constitucional. Aquí es un solo artículo con 20 y tantos numerales. Pero para nosotros poder entender el tema del ejercicio de estos recursos y de estas acciones judiciales, recursos administrativos y acciones judiciales, este es el artículo base, el numeral base, la igualdad de protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Y ese numeral 3 que habla de la igualdad de protección en la ley, en el ejercicio de los derechos, señala que todas las personas, y no hace distinción de personas, si son naturales o extranjeras, si son nacionales o extranjeras, sino todas las personas que habitan en el territorio tienen derecho
principalmente, y esto está relacionado con el debido proceso, a la asistencia de un abogado cuando así corresponda, a tener acceso al expediente, conocer los cargos por los cuales se le imputan, principio de un juez, de un juez natural, o sea, que sea juzgado por la autoridad competente, que solamente sean juzgados por delitos que estén tipificados en la ley, que el procedimiento que sustancie todas las acciones que se llevan en su contra o todos los actos administrativos que pueden tener algún impacto en su estado de capacidad también sean apegados a la ley. Y aparte de ese artículo 19, numeral 3, que establece esta igualdad de protección entre extranjeros, residentes y nacionales, tenemos el artículo 20 que habla de la acción de protección, que eso lo vamos a ver más adelante. Para los abogados que están acá y que no son chilenos, la acción de protección vendría siendo lo que en nuestros países es el amparo constitucional. Pero aquí el amparo solamente sería referido a la habeas corpus, o sea, cuando una persona es violentamente o arbitrariamente detenida, en fin. El amparo, la figura del amparo solo se circunscribe al ámbito penal y eso se escapa de lo que aquí nosotros vemos. Pero sí vamos a hablar mucho del recurso de protección. Y ese recurso de protección incluso no es sobre todos o no protege todo el conjunto de derechos reconocidos en el artículo 19, sino que precisa algunos, y dentro de los que precisa está este. O sea, cuando se violenta el principio de igualdad ante la ley, en lo que se refiere a la tramitación, en la gestión ante las autoridades, la defensa, en fin. En lo que se refiere al ordenamiento legal, o sea, ya pasamos del ordenamiento constitucional a un peldaño inferior, tenemos el artículo 5 de la ley 21.325 de la ley de migración y extranjería, que habla dos cosas. Primero, hace relación expresa que la información tiene que ser a través de plataformas digitales. A lo menos dice, y es a lo menos y a lo más, porque esta ley no se puede ver de forma aislada. Hay una ley de Estado digital que ya la vamos a mencionar ahorita, el número para que ustedes también la conozcan, y una ley de bases generales del procedimientos administrativos de los órganos de la administración del Estado, que señala que es y solo a través de plataformas digitales que se informa, que se gestionan los trámites y excepcionalmente de forma presencial, excepcionalmente. Pero señala también ese artículo 5 de que nosotros necesitamos mecanismos accesibles para el reclamo de que cuando no tengamos información respecto de los actos que tienen implicancias, como dicen acá, en nuestra capacidad o estado, y también sobre la motivación de las resoluciones. Ese artículo es extenso, pero me interesa rescatar estos dos temas, tanto la información en plataformas digitales como la exigencia que hace la ley a la administración de que se establezcan mecanismos accesibles para el reclamo. ¿De qué? Bueno, de lo que nosotros tengamos relacionado con los procedimientos migratorios. El artículo 21, también de la ley 21.325, habla sobre el debido proceso, que ya lo hemos mencionado y que está relacionado con, y hace mención del artículo 19, numeral 3 de la Constitución. Y lo que habla del debido proceso es que se velará por todas las garantías procedimentales. Y este debido proceso no solamente es en sede judicial, sino que también debe ser en sede administrativa. Con normas claras, parámetros claros, asistencia judicial especializada cuando así lo corresponda, legalidad de todas las actuaciones, que eso nos permite a nosotros certeza de saber qué es lo que yo puedo hacer, qué es lo que yo no puedo hacer y el tiempo en que lo puedo hacer. Y este principio de legalidad relacionado, de legalidad administrativa, se verifica pues con toda la dictación de reglamentos, resoluciones, y eso está disperso. Es mucho, pero lo hay y debe de haberlo. Este debido proceso o este derecho consagrado en el artículo 21 está en el título 2, párrafo 2 de esa ley, que ahí habla de los derechos reconocidos a los extranjeros, y ese es el último, a los extranjeros residentes. Y no residentes, porque los irregulares tienen al menos dos garantías: integridad personal y debido proceso. Que se cumpla o no, eso es un tema que se escapa a esta clase. Pero lo importante es que nosotros trabajemos en función de que se cumpla.
En lo que se refiere a los actos administrativos, entonces, y a partimos ya de fondo, ¿qué es lo que nosotros acá reclamamos? Los recursos administrativos son contra qué. Y los acciones judiciales son en contra qué. Son contra los actos administrativos, que son decisiones formales que emiten los órganos de la administración del Estado y que tienen un impacto sobre nosotros. Esos actos administrativos tienen doble condición. Y esto es muy importante. Esto es muy técnico, pero lo podemos precisar así. La ejecutividad del acto es que por sí solo el acto pueda ejecutarse. Que sea idóneo respecto de lo que está tratando. En este caso son temas migratorios. Y la ejecutoriedad del acto implica que se puede ejecutar en contra incluso de la voluntad del administrado. Y esto implica responsabilidad del buen obrar por todos los principios que más abajo van a informar todas estas actuaciones por parte de la administración. Implica una responsabilidad, pero también implica para nosotros la posibilidad de impugnar esos actos, de recurrir a esos actos. Porque en el ejercicio de la función ejecutiva pueden haber actuaciones que se escapen a este margen que impone el debido proceso y la legalidad. Ahora, estos actos administrativos inician o culminan procedimientos. El artículo 18 de la ley en este caso la 19.880, que es la ley de bases de procedimientos administrativos, señala de que el fin del procedimiento administrativo es la consecución de un acto, una respuesta, una resolución. Pero también hay que entender de que los recursos administrativos son procedimientos administrativos también, destinados, pero que nacen con un acto administrativo previo sujeto a impugnación, porque me afecta. Entonces, los actos administrativos inician con un procedimiento administrativo, pero también, culminan, los procedimientos administrativos culminan con un acto administrativo, pero también pueden iniciar con un acto administrativo previo. ¿Ya? ¿Cuáles son los principios que regulan esto para que nosotros lo tengamos claro? Y solo los voy a mencionar, y si tienen alguna duda lo podemos conversar al final. El de escrituración o escritura, todo tiene que estar escrito en idioma castellano, aun cuando hay resoluciones respecto a informes o a plataformas informativas, y eso es solo un avance, y es bueno con respecto a las comunidades o minorías extranjeras acá, verbigracia, los haitianos, donde podemos encontrar en creol, podemos encontrar al menos informática jurídica de gestión, nivel 2.0, informal nada más, no más allá. La gratuidad, salvo disposición expresa de la ley, la celeridad, donde se exige que los organismos de la administración del Estado encargados impulsen de oficio todas las actuaciones. Eso no ocurre, pero está así. Es conclusivo que esto va en consonancia con lo que dije anteriormente, de que el procedimiento administrativo es tendente a concluir con un acto, una decisión. Pero sabemos también que puede un procedimiento iniciar un procedimiento. Economía procedimental, que habla de no tanta formalidad, o no tanta porque sí se necesitan mínimos formales, como por ejemplo la indicación al organismo a quien va dirigido, los datos del legitimado que está actuando, si se va a notificar a un organismo, la indicación de los hechos, del derecho, los anexos y la determinación de esos anexos de forma ordenada, que eso tiene incidencia en el buen decidir por parte de la administración porque tiene todos los elementos de convicción, aun cuando siempre los deberían tener porque ellos son, en lo que se refiere a procedimientos administrativos y recursos, jueces y partes. Ellos mismos deciden. Contrariedad o contradictoriedad, que se refiere a que nosotros en cualquier parte del procedimiento administrativo podemos, por recursos, no los recursos, pero sí los procesos, podemos presentar actuaciones o solicitar diligencias, imparcialidad por parte de la autoridad. Abstención cuando ocurran varias causales, bien sea por enemistad manifiesta, relación íntima con algunos de las partes interesadas, porque fungió de perito respecto a los actos o procesos previos que están relacionados con eso que se está decidiendo. La no formalización, que habla de no tanta rigurosidad o ritualidad, y eso lo vamos a ver ahora. La inexcusabilidad, que él tiene que decidir, la autoridad debe decidir.
la impugnabilidad, que habla de que todo acto administrativo es recurrible, bien sea ante la misma autoridad por el recurso jerárquico o ante las instancias jurisdiccionales, como lo vamos a ver ahora. La transparencia, la publicidad. La publicidad es lo que se está haciendo y la transparencia es cómo se está haciendo. Y estos otros principios que están remarcados de forma diferente y que atienden a la ley 21.180, que es la ley de Estado Digital, que habla sobre principios relacionados a la administración electrónica. Actualización, que es que las plataformas siempre estén actualizadas. Siempre mi plataforma está actualizada. Eso no se cumple. Porque cuando nosotros vemos estado de beneficio migratorio, yo tengo meses con mi residencia definitiva y todavía estoy en el 90 y tantos %. Y no puedo descargar nada. Eso no se cumple. Y eso es un problema en el back office. Es un problema de trastienda, de gestión. Pero está así en la ley. La equivalencia funcional, que se refiere a que todos los documentos electrónicos valgan lo mismo que el documento físico. La fidelidad, que corresponde a lo mismo. La interoperabilidad entre los organismos de la administración del Estado, y eso no ocurre, porque siempre, no ocurre en todos los casos, pero sí en algunos, que me piden información que el mismo organismo tiene. ¿Y por qué me la piden si ellos la tienen? Por lo menos pasó en algún momento, porque eran otras dependencias, o porque eran otros organismos. Y la cooperación, que vendría siendo, en opinión mía, lo mismo, entre los organismos de la administración del Estado para que se dé la interoperabilidad. Ahora bien, ya nosotros tenemos, vamos bien hasta acá, entendemos lo que nosotros estamos recurriendo, que son actos administrativos, una resolución de una multa, una resolución donde exige algún... donde requiere algún requisito previo. Esos son actos administrativos. Son unilaterales por parte de la administración y tienen un impacto directo en el administrado o en los administrados. ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Me gustaría que, bueno, la puedo bajar del Congreso también, porque esa ley 21.180 no la conocía. Claro, yo no soy abogado, pero es bueno tenerla. Sí, esa ley lo que habla, exige, modificó la ley 19.880 y lo que habla de todo el proceso de digitalización del Estado. Todo, la necesidad de utilización de la clave única, de tener un correo electrónico como buzón para recibir las notificaciones. Todo, la tramitación general y absoluta de todas las actuaciones que no requieran la presencia pues, personal, como una investidura, el otorgamiento, no sé. Por ejemplo, que el presidente se nombre, tiene que estar ahí, no puede ser vía electrónica. Eso es lo que señala esa ley, más que todo. Y estableció, bueno, algunos temas respecto a las relaciones entre los organismos de la administración del Estado. El tema de las firmas electrónicas avanzadas, la aplicación de las firmas de los funcionarios, eso. Ok, ¿estamos claros respecto al acto administrativo? Como decisiones formales que emite la administración, que pueden generar o concluir con un procedimiento. ¿Ya? Estamos. Yo estoy. Y la ley digo que sí. Los abogados, imagino que también. Sí, yo no los veo, yo no los veo. Sí, hay varios que dicen que sí. Perfecto, doctor. Perfecto, doctor. Ahora, Carlos, disculpa, ¿cómo estás? Soy Deidre. Corazón, una pregunta. Si nosotros estamos ante una asesoría, por supuesto, esta materia es densa, es bastante densa y está llena de un montón de detalles. ¿Qué sería lo más recomendable para nosotros como asesores? Referir inmediatamente a alguien que domine mejor esta materia para no confundir a la persona que tenemos enfrente. No, porque ustedes no van a hablar del acto administrativo. Ok. Ustedes lo que deben saber de esto es que lo que la persona está recurriendo o lo que le llega a su correo es un acto administrativo, pero no van a hablar del acto, no le van a decir que tiene ejecutividad y ejecutoriedad de los principios. Ajá. Lo que yo quiero que entiendan es que esto es un acto administrativo y que toda esa resolución que nos llega con el código QR, todo eso es los certificados de ampliación de la solicitud de permanencia definitiva. Todo eso son actos administrativos. Perfecto. Pero lo que iba a preguntar yo, que explicara, o sea, ya sabemos qué es y qué significa un acto administrativo y cuáles son los requisitos que debe cubrir de forma legal. Pero ¿cuáles son? Ajá. Bueno, cuando le llega a la gente,
no sé, el código QR, cuando revisa las cuestiones en Internet? ¿Cuáles son? Cuando por ejemplo, son decisiones formales. Cuando te llega, cuando tú solicitas una visa y es acogida a trámite, hay un pronunciamiento, ¿verdad? Donde se indica, eso es un acto administrativo. Ahí. ¿Ya? Hay actos que por esta ley 21.180, varias etapas de ese trámite sustanciadamente, hablando de forma sustancial, son hechos por programas y sistemas automáticos, como los cálculos de multas y estas cosas. Ahora, no sabemos qué tanta digitalización hay dentro de ese proceso, pero muchos son dictados, sustanciados por programas, BOMES. Otros no. Ya vamos a ver más adelante que hay otros que sí son y tienen que ser sustanciados por personas detrás del ordenador. Okay. Y por eso las demoras. Perfecto. Porque al final siempre hay una persona humana. Pero cuando yo les hablo de acto administrativo, es estas resoluciones que nos muestran. Mire, perfecto. A mí, por ejemplo, una vez me llegó una resolución donde decía que no me había sido aprobada la visa y que tenía, no sé, 10 o 15 días para abandonar el país. ¿Eso es un acto administrativo? Eso es un acto administrativo. Ok. Eso es un acto administrativo. Ojo. Todos, o sea, hay muchos actos administrativos, lo vemos constantemente, todos los días nos damos cuenta, pero en lo que se refiere a migración y por el tiempo, sepan que todas estas resoluciones que llegan por correo son actos administrativos y que uno solicita son actos administrativos. Ahí está respondida mi pregunta. Perfecto. Ya. Ahora bien, ¿qué establece la ley 21.320? En el artículo 139 habla de los recursos administrativos y él dimensiona 3 categorías. A mí no me gusta leer, pero por lo general vamos a leer esto. ¿Por qué? Porque es importante y es de caso, es casuístico. Los extranjeros afectados por alguno de los actos o resoluciones establecidas en la presente ley, exceptuando la medida de expulsión, ¿vale? Esa es la primera. O sea, quiere decir que ya me está indicando que para eso hay un trámite, hay una acción. Podrán interponer los recursos establecidos en la ley 19.180. Ya ahí tengo dos categorías, ¿ya? De bases generales de procedimientos administrativos que rigen a los órganos de la administración del Estado. Aquello, o sea, los recursos que tengo en esta ley y aquel que me está hablando de expulsión, sin perjuicio de los demás recursos y acciones judiciales que procedan. Que vendrían siendo 2, pero yo me voy a detener solo en uno. Vienen siendo 4, pero vamos a hablar uno bastante, que es el de protección. Vamos a mencionar otros y les voy a decir por qué no se usa, y vamos a solo hablar de otros 2 que ustedes los conocen. Ahora bien, frente a esta situación, que yo tenga un acto administrativo que me afecte en el ejercicio de mis derechos, yo tengo todas estas opciones. Tengo o recursos administrativos o acciones o recursos judiciales. ¿Qué puedo yo hacer? A esto, la legislación establece en el artículo 54 de la ley 19.880 y que se aplica de forma integral a materia de migración, o sea, al extranjero, pues que tenga, al residente, tenga. Pero si yo voy ante la sede administrativa, yo debo esperar que se agote esta sede, que se agote el recurso administrativo para yo entonces recurrir ante la sede jurisdiccional, no por el acto que ya yo impugné y que salió algo en contra en el recurso que presenté, sino de del resultado de mi recurso administrativo. Me explico. Yo tengo un acto una multa, y me parece exorbitante o fuera de, yo recurro a través del recurso administrativo, que vamos a ver ahorita cómo podemos acceder a él, y de este recurso administrativo se emite una resolución. Yo tengo que esperar que se agote todo el recurso, toda la sede administrativa, todo el trámite administrativo para entonces ir a sede judicial, si es que puedo ir, si es que quiero ir, porque puedo hacerlo. Y lo que voy a recurrir es este segundo acto. Yo tengo esa opción. Por el contrario,
Si yo decido ir ante sede jurisdiccional, o sea, yo voy a impulsar las acciones judiciales, no los recursos administrativos, la autoridad no puede ver absolutamente nada respecto del tema. La autoridad administrativa que dictó el acto. Nada. No puede verlo. Y esto se pone complejo cuando son varios los implicados. Porque si son, por ejemplo, un grupo familiar completo y solo uno de forma unilateral accede o va por vía judicial, los otros no pueden de forma separada porque consideraron que era pertinente irse a través de los recursos administrativos en sede administrativa. No. No puede. Porque si no estaríamos entonces viendo simultáneamente varios recursos y eso es improcedente. La presentación del recurso interrumpe los efectos del acto administrativo. Ahora bien, esta interrupción y me voy a detener acá, esta interrupción tiene una excepción que es discutida respecto al recurso de protección. Ya, pero eso lo vamos a ver después. Bueno, y la inhibición es que es lo mismo, o sea, ya lo acabo de comentar, la inhibición es que ninguna, no puede, tanto la autoridad judicial como la autoridad administrativa, cuando la otra está viendo del recurso, perdón, de la acción que se ejecute, bien sea recurso administrativo o acción judicial, no pueden ver nada respecto del tema que se está impugnando, del acto que se está impugnando. Esos son los tres criterios. Opción: sede judicial, sede administrativa. Interrupción de los efectos del acto administrativo que se está impugnando e inhibición por parte de la autoridad de ver sobre el acto administrativo impugnado cuando otra autoridad está sustanciando el recurso que la parte interesada presentó. Quiere decir que acá en Chile no se agota la vía administrativa. No hay necesidad de agotar la vía administrativa como se ocurre, por ejemplo, en España, en Venezuela, al menos en esto. Al menos en esto. Respecto de los criterios personales, yo considero que como siempre todo acto va a ser impugnable, siempre va a ser impugnable, por uno de los principios que rigen los procedimientos administrativos, lo recomendable es agotar la sede administrativa. Pero esa es mi opinión personal. ¿Que se demora? Sí. Porque ya una vez que nosotros presentemos las acciones judiciales, no se puede ir a la sede administrativa. En cambio, presentando el recurso de reposición o el jerárquico, en caso que corresponda, y si los plazos se cumplieran, si se cumplieran, no perderíamos mucho tiempo, de las actuaciones que resuelvan estos recursos administrativos en sede administrativa por la autoridad que dictó el acto impugnado, yo puedo entonces recurrir. Creo que si alguien tiene una pregunta, porque yo no veo, pero escucho, debe ser una manito. Esa es mi opinión. Sí, no, la manito de Eva Bracamonte está levantada, Carlos. Eva. No, lo que iba a decir es que eso que tú dices es lógico, pues primero agotar los recursos administrativos. El problema está en que los recursos administrativos aquí son eternos. Entonces, ¿por qué la gente va a la cuestión judicial? Se van a sorprender cuando vean los lapsos que no se cumplen. Claro, porque si la gente se va a los judiciales porque le salen en, no sé, 4 o 5 meses. En cambio, los administrativos hay gente que tiene recursos que lo metió hace 2 años y nada. Entonces, tarda más en contestarle que lo que le va a tardar el proceso. O sea, si le negaran la visa, si volviera a pedirla, a lo mejor le sale primero que de hecho, eso es una particularidad del recurso de protección que vendría que aun cuando es una acción cautelar, en la práctica se ha transformado en un contencioso administrativo, pero eso lo vamos a ver ahora. Acuérdense que esto lo vamos a llevar a la realidad, pero al examen de la ley, al analizar la ley, nos damos cuenta que lo recomendable sería agotar la sede administrativa porque tendrías más opciones. Pero como lo acabamos de ver, los procedimientos son eternos y eso ya es un problema en lo que se refiere a la gestión del trámite de sede administrativa, uno va siempre a sede jurisdiccional. Que también se demoran y los procedimientos son brevísimos. Es que se van a reír cuando vean los lapsos. Que no se cumplen.
Carlos, Ok. Carlos Martínez tiene también la mano levantada. Carlos. Sí, buenas noches a todos. Carlos, también con la parte de los recursos jerárquicos y esto de agotar esa vía administrativa, también en los días que dan, mayormente en esto, en la parte con respecto a la ley 21.325, dan 5 días, 3 días, Sí, cambio con 5 los días. sí, 5 días. con Sí. una, Sí, 5 días después de la notificación, y vamos a ver en lo que se refiere al procedimiento administrativo. Eso también, y veremos por qué es así. Sí. Y veremos por qué son esos pocos días, aun cuando hubo un intento de la Cámara hace 2 años de pasar de 5 a 15 días, pero son 5 días. Ya solo Entonces, 5 días respecto de los procedimientos administrativos de la ley 19.880. Eso lo vamos a ver ahorita, ya lo vamos a ver. ok, ya. Gracias. Ok, entonces tenemos esto. Vamos entonces a hablar sobre el caso de la orden de expulsión. La orden de expulsión presenta un recurso propio, que es el recurso de reclamación. Este recurso, en puridad, es más expedito que el de protección, pero no se cumple, o no se, o es de, hay una infrarregulación respecto de este recurso. El recurso de reclamación, por lo general, de reclamación, hay como tres que conozco, que es este en materia de migraciones, uno respecto al tema de distribución eléctrica y otro respecto al recurso de reclamación a instancias municipales. Este recurso de reclamación está regulado en el artículo 141 de la ley 21.325 y habla sobre que se debe interponer ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en un plazo de 10 días corridos desde la notificación personal respectiva. Que el 147 me dice que tiene que ser la Policía de Investigaciones y tiene que ser personal. Porque el 147 notificaciones de los actos administrativos puede ser por vía de correo electrónico. Pero esta es una excepción a todas las leyes y las reglas que he mencionado anteriormente. Esta tiene que ser de forma personal. Ojo, y esto es muy importante, el lapso de los 10 días corridos para la acción de esta acción de reclamación. La ley habla de recursos, pero es una acción ante la sede jurisdiccional. No empieza a correr desde que la PDI notifica, no desde que el Servicio Nacional de Migraciones o Ministerio de Interior o la autoridad competente dicta el acto. Lo pudo haber dictado 3 meses atrás, pero si a mi domicilio llegan hoy, el acto empieza a correr a partir de mañana. Y los días son corridos. Las notificaciones tienen que indicarle a la persona del ejercicio de los recursos que tienen de conformidad con la ley. Ojo, todos estos recursos o nacen de forma simultánea y dependen del acto administrativo. Y esto se va a ver más que todo respecto al recurso de protección y los recursos administrativos. No es que nacen unos después del otro, no. Simultáneamente empiezan a correr los lapsos y las personas decidirán qué recurso o acción ejecutar. Este recurso debe ser fundado y por eso es que no se aplica tanto y la doctrina por lo general señala que esa es la ventaja del recurso de protección, porque el recurso de protección solo tiene 2 condiciones de admisibilidad. En cambio, cuando dice la ley que tiene que ser fundado, es que se tienen que establecer todas las condiciones de derecho y de hecho, y las pruebas y la relación entre ellas para fundamentar y argumentar ese recurso. O sea, exige del abogado, porque, a ver, aun cuando no hay un monopolio del jus postulante, o sea, no hay un monopolio del abogado acá en Chile para el ejercicio de las acciones judiciales, las partes lo pueden hacer de forma personal. Lo cierto es que esto sí necesita una técnica, una ritualidad, para que sea efectivo, para que sea primero admitido por la Corte de Apelaciones y que luego sea sustanciado. Y no todos los abogados tienen la pericia para presentar ese recurso. El tribunal, en este caso la Corte de Apelaciones, que lo ve en primera instancia, la Corte de Apelaciones civiles, que lo ven en primera instancia, tiene que dar preferencia a este recurso de reclamación y tiene que resolver sobre su admisibilidad dentro del tercer día. La interposición del recurso, bueno, como aquí señala, suspende los efectos de la orden de expulsión
y el tribunal tiene 10 días para el fallo, pero eso no se cumple. Y ya. Y cuando digo ya es porque el tribunal, y esto no está regulado al menos por ley, sino por vía jurisprudencial, pudiera establecer diligencias probatorias para mejor proveer, autos para mejor proveer, cuando no quede claro lo que expone tanto el recurrente como el recurrido, como el órgano recurrido, que también tendrá un tiempo señalado en el auto que admita el recurso, un lapso para no contestar, sino descargar un informe, parecido al recurso de protección, donde señale los argumentos de por qué la orden de expulsión, en este caso el Servicio Nacional de Migraciones. Los efectos, como señalé, son aquellos de la suspensión de la orden de expulsión, y en el entretanto de la admisión del recurso y la sentencia, el Servicio Nacional de Migración o la autoridad migratoria puede dictar varias medidas en contra de la persona objeto de la orden de expulsión, como confinamiento en una determinada región, presentada cada tantos días. Eso lo señala el artículo 147 o 48 de la ley. 148. Incluso esa misma ley señala de que si incumple el sujeto pues de las medidas estas, digámoslo, cautelares, por decirlo de alguna forma, tomadas por la autoridad migratoria, si incumple alguna de ellas, como sanción, la prohibición de entrada al país es por 5 años. Resuelto si procede o no la orden de expulsión. Aquí estamos claros respecto al recurso de reclamación o acción de reclamación. Se presenta ante las Cortes dentro de los 10 días corridos a la notificación personal. Debe ser fundado. Es un recurso extenso, bien elaborado, donde se establezcan las motivaciones de derecho, de hecho, las relaciones entre todos, qué es lo que se está reclamando, todos los antecedentes posibles. Tiene preferencia a lo interno del tribunal. Suspende los efectos de la orden de expulsión y el tribunal debe resolverlo en estos 10 días, que no lo hace. Este recurso yo creo que no lo usan mucho porque, como tú dices, si requiere tanto trabajo. No, hay autos acordados. Autos acordados son disposiciones que dicta la Corte Suprema para ordenar la sustanciación de varios procedimientos, como lo es, y lo vamos a ver, la acción o recurso de protección. Esto también está infrarregulado. O sea, hay muchas cosas donde se aplican normas, normas comunes de derecho civil, y eso no es aplicable por la naturaleza de lo que aquí se está debatiendo, que es la nulidad o constitucionalidad de un acto administrativo. Porque, y lo vamos a ver con el recurso de protección, y esto es importante que lo digan los abogados, y los abogados que están aquí lo deben saber si ya han ejercido estos recursos, y hay que decírselo siempre a las partes o a los clientes que llegan, que los recursos judiciales, las acciones judiciales respecto de los recursos administrativos, no ven el fondo, el mérito de lo que se está de lo que se está solicitando ante la autoridad administrativa. Está viendo es la legalidad del trámite para tú solicitar aquello que estás pidiendo. Cuando un recurso de protección, un recurso de expulsión señala o sentencia, no se refiere al fondo de los requisitos que tú presentaste, ¿no? Porque entonces, si es así, la autoridad judicial estaría cumpliendo funciones ejecutivas y no puede. Lo que tiene que ver es que el trámite se lleve conforme a la legalidad. Y solo va a haber la legalidad. Y va a ordenar que la autoridad administrativa se pronuncie, bien sea sobre el mérito o sobre el procedimiento, pero que se pronuncien ellos. Eso es todo. Dentro del plazo que ellos señalen, 30 días por lo general. Ok. De esto vamos a hablar bastante, porque estos son los menos conocidos, son los mal queridos de las gestiones, de los trámites. Está en la página del Servicio Nacional de Migraciones. Y vamos ahorita a verlo, después que termine, vamos a ver tanto la Oficina Judicial Virtual como la página del Servicio Nacional de Migraciones. Los recursos administrativos que señala esta ley son el recurso de reposición, que es el que se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto, el recurso jerárquico y el recurso extraordinario de revisión. Hay varias consideraciones. Miren, la ley 19.880 tiene una
versión completa de todo el trámite. Uno encuentra algo en los primeros artículos, luego encuentra algo en otros, y luego más abajo encuentra algo que debería estar al principio y que te lo aclaro al final. Por eso es que hay que leerla con detalle. Pero todo esto que está mencionado acá se encuentra en la ley. Primero, el expediente tiene que ser electrónico y de acceso permanente por parte de la parte recurrente y de todos los interesados. La iniciación del proceso, acá hay tres fases: iniciación, instrucción y finalización. La iniciación del recurso, tanto del recurso de reposición que se dicta ante que se presenta ante la misma autoridad que dictó el acto, como el recurso jerárquico, que es la autoridad superior a aquella que dictó el acto, se presenta dentro de los 5 días. Respecto del primero, el de reposición, es 5 días a que te notifican el acto administrativo. Una multa, por ejemplo. Unos antecedentes que yo no tengo ni porque no sé que me los piden, o lo que sea, o la negativa de la residencia definitiva y me va por X o Y. Desde el momento que me llega el correo, tengo 5 días, como lo comentaba Carlos Martínez, para 5 días hábiles, no continuos, ocurridos como el recurso de reclamación, como la acción de reclamación. Aquí lo son 5 días hábiles para la presentación del recurso de reposición. Y respecto al recurso jerárquico, son 5 días posterior a cuál, a ese acto administrativo que me declaró sin lugar mi reposición. La instrucción, presentado el recurso, se llenan todos los formularios, todo tiene que ser a través de la página. Ahorita vamos a ver dónde es que está. Viene la fase de instrucción, que va para sustanciar las pruebas entre 10 días y 5 días. Ahora bien, algo importante, que aquí lo puse. El plazo para la admisión del recurso es de 3 días. Y aquí lo puse abajo, porque así está medio ordenado en la ley. Son 24 horas de distribución. Y aquí, que lo comentamos ahorita, cuando se presentan estos recursos, no son programas que gestionan de forma automática la solicitud. No. Le llega a un funcionario y él tiene 24 horas para redistribuir a quien tenga, a la unidad, porque es así, que tenga la competencia para resolver lo que se está requiriendo. Y aquel tiene 48 horas para decidir. Ahí están los 3 días que me señala la ley para dar admisión al recurso. Entonces tenemos 5 días para presentarlo, 3 para admitirlo. Hay un lapso para sustanciar todas las pruebas, que por lo general son pruebas documentales. En lo que se refiere a nosotros son pruebas documentales. Que si pagos, documentos, que si apostillado, que si no apostillado, que si contrato, legalizado. No voy a abordar otras pruebas que pudieran darse en otras instancias administrativas, pero acá por lo general son pruebas documentales o instrumentales, como las conocemos algunos abogados. Y esta instrucción se emite por una resolución dentro del mismo proceso que puede ir entre 10 y 30 días. No obstante, se pueden dictar informes a las oficinas de la Administración del Estado, otros informes a otras dependencias. Y estos se tienen o se pueden gestionar una vez recibidos las diligencias, las peticiones dentro de los 30 días continuos. Entonces, a veces se pueden sobreponer los lapsos, pero si la diligencia dentro del lapso, si me abre una articulación probatoria de 15 días o 20 días y yo como parte, acuérdense que yo tengo el principio de contrariedad que me permite a mí en cualquier instancia o fase del proceso de solicitar o requerir algo. Yo puedo requerir un informe que lo hago en el día 20, 20º día, de 30 y me emiten los informes, no sé, al registro civil. Un ejemplo, esto es un caso muy puntual, pero para que nosotros comprendamos se puede extender, porque aquel tiene 30 días continuos, esos sí son continuos, ocurridos, para responder al Servicio Nacional de Migración. Entonces, estos lapsos pueden o sobreponerse o a veces separarse un poco, pero ya sabemos que son estos los periodos. En todo caso, y a pesar de que estos días que me señalan aquí arriba, de 10 a 20 días de sustanciación de pruebas, más algunos 30, si yo pido informes a otros organismos de la Administración del Estado, en todo caso, un procedimiento administrativo en Chile no puede exceder de 6 meses. O sea, fíjense que ahí no es que yo me esté contradiciendo respecto de los lapsos, es que está así sustanciado y la doctrina se ha quejado de esto.
debe establecer claramente cuáles son los lapsos. Pero bueno, en todo caso, esto es lo que tenemos. No se pueden exceder de 6 meses ninguno de los recursos administrativos, la sustanciación de todos esos recursos. ¿Ya? Ok. Los recursos administrativos se presentan con firma electrónica, puede ser simple o avanzada. La firma electrónica simple es la clave única, que conforme a la ley de tramitación electrónica se considera la clave única como firma electrónica simple. La capacidad para actuar no deben ser necesariamente los abogados para esto, aun cuando la instancia lo permite, como el debido poder autenticado ante notaría, el mismo solicitante, incluso habla de menores de edad, que lo pueden hacer salvo los casos excepcionales que se requiera la representación de un mayor. Yo no he visto eso. No lo he visto. Por lo general siempre son mayores de edad. Este plazo de distribución y sustanciación, este plazo de 24 horas de distribución y 48 están dentro de estos 3 días que tiene la administración para poder distribuir el recurso. Y está el recurso extraordinario de revisión. Este recurso extraordinario de revisión se presenta dentro del plazo de un año posterior al acto impugnado, pero tiene condiciones de admisibilidad. Esto es muy técnico, pero ustedes tienen que saber que existe. Primero, cuando alguna de las partes interesadas no haya sido notificada. Por ejemplo, a mí no se me notificó o no se me indicó alguna actuación, no se me emplazó algo dentro de ese proceso que yo debí estar presente o yo debí saberlo para actuar en consecuencia y eso vició el resultado final. Eso es lo primero. Lo segundo es que la autoridad administrativa, en este caso el Servicio Nacional de Migraciones, haya omitido de forma grave algún hecho de fondo que haya sido sustancial para que se me otorgara la visa de responsabilidad de residencia definitiva. Por ejemplo, que haya señalado que yo no tenía mis cotizaciones de AFP y yo las tenía todas. Miren, que esto pase, pero es un ejemplo. Eso es una omisión gravísima, que ellos digan que yo no me puedo mantener. Y lo tengo. Y lo omitieron. Y eso sentenció o resolvió de que no me dieran la residencia definitiva, sino que me dieran una prórroga de la temporada. El primero. El segundo. El tercero es que haya habido una sentencia respecto de ese acto administrativo relacionado. Esto es un caso muy elaborado, pero bueno, donde se haya demostrado que haya habido prevaricación o colusión entre todos los funcionarios allí. Señala maquinaciones turbias, dice la ley, o sea, corrupción. Corrupción. Y el otro punto es que en la sustanciación del trámite yo no haya tenido las pruebas necesarias, sino que las tuve después. Entonces esas son pruebas sobrevenidas. Yo no las tenía en el lapso. Los informes nunca llegaron. Por ejemplo, o no tenía conocimiento de esas pruebas y a mí me servía. Entonces yo las tuve después al acto, después de que se dicta la resolución, se resuelve el procedimiento administrativo, se dicta el acto, entonces me llegó a los 3, 4 meses, lo que sea. Esto es casuística, esto para que se dé, nunca creo que lleguemos a esto, pero repito, ustedes merecen saber que existe este recurso. Entonces, como son pruebas sobrevenidas, que teniéndolas en el momento que la autoridad decide el acto sobre mí, tiene una incidencia diferente a aquella que tuvo, yo puedo presentar este recurso de revisión. No lo he visto todavía. Y no lo he visto porque la digitalización tiene como consecuencia, y la interoperabilidad tiene como consecuencia que este supuesto, al menos en lo que a materia migratoria se refiere, no se ve. Tal vez en otras instancias administrativas, por otras cosas, pueda darse, pero aquí no. Ok. Y finalmente, el recurso de protección, que este es el que más se aplica, porque es el más sencillo, el más expedito.
El recurso de protección está establecido en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado. Y allí señala, y lo comenté ahorita, que no todas las acciones, la acción de protección no va dirigida a todo el corolario de derechos establecidos en el 19, sino que él precisa cuáles. Entre esos, el numeral 3, del debido proceso, de la igualdad ante la ley, de la igualdad de derechos ante las instancias, y en este caso, nosotros, cuando presentamos el recurso, nos vamos a dar cuenta cuáles son estos requisitos de procedibilidad. Está regulado en este artículo 20 que lo menciona y en el auto acordado de 2015 de la Corte Suprema con una reforma en 2018. Y ahí señala lo siguiente: la acción de protección se interpone ante la Corte de Apelaciones de cuya jurisdicción se hubiese cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal. Fíjense que aquí el acto que vulnera mis derechos o se haya cometido una omisión arbitraria o ilegal. Y cuando habla de arbitrariedad se refiere por parte de la administración respecto a la valoración de los hechos. Pero ellos, repito, el recurso de protección solo se refiere a la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo. Pero se entiende como una acción cautelar. No se ha entendido como un recurso contencioso administrativo, pero en la práctica ocurre eso. Cuando nosotros hablamos de cautela, para los que no son abogados, la jurisdicción cautelar o los procedimientos cautelares son aquellos procedimientos que, de forma simultánea al juicio ordinario o al procedimiento que se esté llevando, simultáneamente en el juicio se presentan una serie de solicitudes cuyo objeto pueden ser dos. Pueden ser solicitudes de naturaleza cautelar o precautorias, como se llama acá en Chile, cuyo objeto es que asegura el cumplimiento de la sentencia que se va a dictar después de un largo proceso de pruebas, después de informes, años, meses, sangre, sudor y lágrimas. O pueden tener un objeto preventivo, que no se refiere a que me resguarde las condiciones para que se cumpla la sentencia, sino que resguarde intereses, tanto de las personas o a los administradores, o las personas sujetas de todo ese juicio, de todo ese proceso. Cuando nosotros solicitamos medidas cautelares, pues, cuando nosotros solicitamos medidas preventivas, puede ser, perdón, cuando nosotros solicitamos medidas anticipadas, pueden ser cautelares, repito, para que van dirigidas solo a proteger que la sentencia que se dicte años después se pueda cumplir, o pueden ser preventivas, que no tienen que ver con la sentencia, sino con los actores del juicio, del proceso, o con intereses. Ahora bien, el recurso de protección o la acción de protección pareciera tener la naturaleza de una acción cautelar. Y así la doctrina lo señala. Porque no resuelve de mérito el fondo, no resuelve el fondo. Simplemente asegura que el órgano administrativo dicte o no dicte. Parecido al recurso de reclamación, si se pone ahora. Pero este tiene lapsos diferentes, condiciones de admisibilidad diferentes, como son, por ejemplo, que se presenta dentro de los 30 días corridos. ¿De qué? De la notificación del acto. Cuando yo me entero del acto que me genera un agravio o la omisión arbitraria o ilegal. Hay algo respecto de la presentación o no. Acuérdense, y nos vamos atrás, que nosotros hablamos que yo ante la dictación de un acto administrativo yo tengo o recursos administrativos o acciones judiciales. Hay unos que señalan que la interrupción que establece el 54, este artículo que vimos acá, la interrupción de los lapsos que habla el artículo 54 no se puede aplicar al recurso de protección. ¿Por qué? Porque el recurso de protección Porque el recurso de protección, porque el recurso de protección es de naturaleza constitucional, ya que ella es una norma legal, o sea, de rango inferior. Y que si yo vengo y presento el recurso de reposición, me dictan un acto, y yo recurro de ese, acciono el recurso de protección en sede judicial, entonces no
dicen que no tendría sentido porque si es urgente la violación de mis derechos constitucionales, ¿por qué yo presento el recurso para que me resuelvan en 6 meses después? Pero lo cierto es que ese mismo artículo 54 me dice que cualquier acto, o me da los parámetros. Entonces, yo puedo entender que, y eso lo voy a, y cuando yo lo sé, cuando presente mi recurso, que lo que me está violentando es este o aquel. O sea, el primer acto que yo impugno en sede administrativa o el segundo acto que resuelve mi reposición o mi jerárquico. Esto no está claro. Y hay jurisprudencia que señala que se tiene que presentar, si se va a presentar el recurso de protección, se tiene que presentar respecto del primer acto administrativo que me genera un agravio. Y hay otros que te dicen que no. Eso genera inseguridad. ¿Cuál es mi recomendación? Si yo voy a presentar el recurso de protección, lo presento de una. Si es el de protección el que voy a presentar, la acción de protección o el recurso de protección, para estar claro. Y como lo comentaba Eva, porque es más expedito en la práctica. Hay una informalidad respecto a este recurso, no porque se presente escrito a lápiz, sino que el recurso solo debe presentar 2 condiciones de admisibilidad. Que se haga dentro de los 30 días siguientes a este acto o a que a mí se me, o a la notificación de ese acto, y que se indique cuál es el derecho violentado constitucionalmente. Eso es todo. Es breve en el sentido de que en realidad son 2 actos. Yo presento el recurso, el tribunal resuelve dentro de los 3 días, resuelto, admitido el recurso, notifica de forma electrónica inmediata al Servicio Nacional de Migraciones, y es unilateral. ¿Por qué? Porque ellos no son contraparte. Cuando ellos se presentan, los abogados del Servicio Nacional de Migraciones se presentan en representación también del recurrente y descargan sus informes. Y después que descargan sus informes, el tribunal dicta un acto en donde pasa a sentencia, que debe ser dentro de los 2 o 3 días hábiles, dependiendo de los derechos que se estén invocando. Esto no se cumple, deciden al mes y medio. O, si no le es suficiente con las documentales presentadas, las pruebas documentales presentadas por el recurrente y aquellas que acompañan el recurrido en su informe, puede dictar unas diligencias para mejor proveer. Esto no más que lo he visto una sola vez. Y era que los documentos estaban, creo que, mal escaneados. Y ellos querían precisar eso. O sea, ni siquiera era porque faltaba algo, sino que dentro de lo que faltaba, no estaban bien, no se precisaba bien la información. Y que hay unas copias certificadas que no querían, tenían que ser certificadas. Nada más. Se abrió una sustanciación, no recuerdo en este momento cuántos días nos dieron, nosotros las presentamos y después se emitió el acto visto para sentencia. Y ahí se tardó 6 meses, no, como 2 meses. Pero la ley señala, el auto acordado de 2015 modificado en 2018, señala que tienen que ser entre 2 o 5 días hábiles para decidir, y eso no se cumple. La modificación de 2018 lo único que señaló fue que, aparte de las diligencias para mejor proveer, que eso lo cumple la parte recurrente o recurrida, puede solicitar informes. La Corte de Apelaciones, como primera instancia, o la Corte Suprema en segunda instancia, puede solicitar informes al organismo de la Administración del Estado. Esa fue la única modificación. Ese es el recurso de protección. No es tan elaborado como el de reclamación. Lo puede presentar la persona, la ley señala que lo puede presentar la persona, el recurrente, objeto de agravio, o un tercero que en su representación. Y no hace distinción, no dice que tiene que ser un apoderado, un tercero con abogado. Puede serlo, puede ser un tercero. Ahora, este recurso se tramita de forma digital. Esta posibilidad de la sustanciación por parte de un tercero responde a que este recurso viene antes de la digitalización de la Administración del Estado, en donde, bueno, si yo no me encuentro en el tribunal o por X o Y, que vaya otro en mi representación y lo haga. Y no tenía que ser abogado, porque ya hemos hablado de que aquí en Chile los abogados no tenemos el monopolio
del jus postulandi, o sea, del ejercicio de la postulación ante los estrados de los tribunales. Hay acciones, algunas, no todas, pero algunas, como esta importante, que pueden ser presentadas por la persona. No obstante, mi experiencia ha dicho que por muy poco formal que sea el recurso, es bueno que en la práctica esté bien descrito, que se establezcan los hechos detalladamente, que se indique el derecho invocado allí y que se haga dentro del lapso, claro está. Porque estos dos, temporaneidad del recurso y derecho invocado, va a ser necesario al menos para admitirlo. Pero la formalidad, la ritualidad exquisita, por decirlo de alguna forma, va a tener implicancias en la decisión de mérito del fondo que se dicte al final, el fallo de la sentencia. Entonces siempre es bueno que sea redactado, en mi opinión, por un profesional de derecho. Y hay otro recurso, que es el recurso de nulidad del acto administrativo. Este recurso no está sustanciado por ley, esta acción, no. Está por doctrina y por mucha jurisprudencia. Y lo que es un procedimiento ordinario de procedimiento que se demora años, 5, 6, 7 años, porque el procedimiento se aplica a las normas generales del Código de Procedimiento Civil. Y esto no se aplica. No tiene sentido si yo tengo otras acciones que se resuelve, contando incluso la apelación, se resuelve en 6, 7 meses. Hablo del recurso de protección o de la acción de protección. ¿Para qué voy yo entonces a iniciar un juicio ante las Cortes Civiles de nulidad de acto administrativo con normas de derecho civil por intermedio de abogados costosos? Y que esta misma naturaleza de las normas del Código de Procedimiento Civil no pueden aplicarse a este tema migratorio, es difícil. Por eso es que está en desuso. Y bueno, yo creo que eso es todo. Y no. Ah, bueno, ya va. Antes de las preguntas, ya va. Antes de las preguntas. Yo quiero que veamos en la página, acá, por ejemplo, trámites de los recursos. Por ejemplo, en la página de Servicio Nacional de Migraciones, trámites digitales, uno entra con su clave única, ya yo entré. Y aquí está el recurso administrativo. Miren, aquí está el recurso administrativo. Este ítem es de la ley 19.880. ¿Ya? Vamos para acá. Miren, aquí lo están viendo, ¿no? Uno entra con su clave única, introducción, aquí mencionan la ley, el artículo 139 de la ley de migraciones que establece este recurso. Fíjense que es informativa la página. Me dice cuáles son los documentos hasta un máximo de 5 megabytes. Me indica qué es lo que debe. ¿Por qué hace esta indicación del artículo de la ley? ¿Por qué? Porque estos recursos, por lo general, pueden ser hechos por la misma persona. Entonces, tiene que indicar todos estos ítems: nombre y apellido del interesado, identificación del medio preferente, lugar que se señale, las notificaciones, correo electrónico, razones de hecho, lugar y fecha, firma del solicitante, que en este caso es la clave única, como ya lo he comentado, o si tiene firma electrónica avanzada, como un certificador que firme electrónicamente. Entonces, usted le da siguiente y mire lo que tenemos acá. Datos personales. Entonces se pone el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el país de nacimiento, el tipo de documento, pasaporte o cédula, el país de procedencia, número de pasaporte, nacionalidad, breve relación de los hechos, razones, peticiones que consiste en la solicitud de su recurso administrativo de rechazo de visa o prórroga, que en este caso es por eso. Y esta redacción tiene que ser bien hecha. Luego uno le pasa un ítem, se confirma todo, se anexan los documentos, confirma todo en una tercera etapa y le da enviar. Hay un código de verificación y uno puede acceder, cada vez que quiera, puede acceder acá y se le va a informar. ¿Ya? Este es el recurso administrativo. Y a nivel jurisdiccional tenemos la página del Poder Judicial. Aquí tenemos la página del Poder Judicial. Yo
Voy a acceder. Vamos a acceder y vamos a ver ya va, que tenía abierta otra de otro abogado. Vamos a hacerlo en la mía, disculpen. Estamos en vivo. Todo esto cumple con la ley de Estado Digital. Aquí está bien. Donde me señala esto, por ejemplo, vuelvo acá a la página de solución de migraciones, donde me señala que el trámite tiene que ser enteramente digital y se me tiene que informar y habla de formularios y todo. Miren, todo está bien detallado para que la persona sepa dónde es que tiene que colocar la información. Y eso es muy parecido a lo que en la página del Consejo para la Transparencia. Ok, vamos a la página del Poder Judicial. Uno entra a la página del Poder Judicial, se mete con su clave única. Aquí hay varios ítems donde se indica en la parte izquierda, ingresar demandas y escritos. Esto no es que ustedes lo van a hacer, pero para que ustedes sepan cómo se hace, o tengan por lo menos una noción de que es a través de la página del Poder Judicial. Aquí en Chile, del 2016 para acá, uno no tiene que ir a los tribunales, al menos que sean expedientes de los años de 2016 hacia atrás. Uno puede todo verlo a través de esta página, todas las causas. El internet está un poco lento, pero vamos a ser pacientes. Solamente quiero para que precisemos está muy lento. Ajá. Aquí está. Por ejemplo, ingresar demandas y recursos. Entonces, aquí uno pone corte de apelaciones, por ejemplo. Ya vamos a terminar. Estoy en Santiago, pone Santiago. Entonces, ¿qué es? Y aquí está, fíjense. Si es protección, vamos a empezar. Si es recurso de reclamación, entonces es contencioso administrativo. Y dentro del recurso administrativo tenemos reclamación. Y aquí uno pone el abogado del reclamante, el abogado del recurrido, el recurrente y el recurrido. Fíjense que los ítems de los abogados están. ¿Por qué? Porque el recurrente puede ser directamente la persona natural. Yo, usted, el otro, fulano, sultana. ¿Ya? Ahora, si es recurso de protección, en esta categoría uno pone es protección. Y pone protección, porque fíjense, hay otras que con protección contra las ISAPRES, contra la tabla de factores, precios, en fin, beneficios adicionales. Eso es otra categoría específica de recursos de protección. El de protección se refiere a la igualdad de derechos y ejercicio de protección, igual protección de derechos naturales. Y es lo mismo. Porque aquí dice, fíjense que aquí hay otra categoría. Abogado del recurrente, recurrido y otros. ¿Otros quiénes? Los interesados. Otros terceros. El recurso de reclamación no tiene esta categoría. Y bueno, después uno pasa a otro libro, agrega el escrito, agrega todos los recaudos, pero está acá. Todo es digital. Bueno, yo creo que podemos dejar de compartir para que nos veamos la cara. Oye, Carlos, ¿tú sabes que ibas a decir algo, Rebe? No, había alguien que había levantado la mano, pero ya no veo la fila. Tranquila, dale. Ok, que tú sabes que a mí me parece increíblemente valioso para los que no somos abogados, que me repitas o que nos repitas esa observación que me hiciste una vez donde yo te preguntaba
oye, pero está bien que alguien vaya a introducir un recurso para preguntarle al Estado de Chile qué pasó con su procedimiento, con su solicitud. Y yo te decía, eso no es como irrespetuoso, es como que yo esté pidiendo un favor con escopeta. Y tú me decías, no. Y entonces, por favor, repíteme esa observación que tú me hiciste en ese momento, porque yo sí siento que eso forma parte de la educación que debe tener todo migrante acá en Chile. Sí, sí. Miren, recuerdo esa ocasión. Nosotros no estamos pidiendo dádivas. El artículo 19 de la Constitución del Estado, de la Constitución Política del Estado, habla sobre todos los derechos fundamentales reconocidos a las personas dentro del territorio nacional. Y el Tribunal Constitucional ha señalado que al no haber una distinción, se entiende que todos, nacionales y extranjeros, somos titulares de esos derechos. Primero que todo. Segundo, es ley de la República, la ley 21.325. Y esa ley 21.325 señala, y lo comenté al principio en el artículo 5, que nosotros tenemos derecho, y dice así, el Estado debe proporcionar a los extranjeros información íntegra, oportuna y eficaz acerca de sus derechos y deberes. Los requisitos y procedimientos para la admisión, estadía, ingreso al país y cualquier otra información relevante en idioma español, inglés y lenguaje de señas. Y luego dice, y lo comentamos para hacer otra vez precisión, ese mismo artículo 5, en su apartado número 3, dice así, el final, el último apartado, dice, el Estado deberá, o sea, no es una prerrogativa, es una exigencia, no es una prerrogativa de la administración, es una exigencia por parte nuestra. Ojo, como es una exigencia por parte de los nacionales para las cuestiones nacionales. O sea, no es que nosotros tenemos una categoría, eso no. En lo que se refiere a esto, ellos no tienen una prerrogativa de hacer tal cosa. No, nosotros tenemos una exigencia. Deberá disponer de los mecanismos accesibles para el reclamo o sea, por parte del extranjero afectado por la falta de información íntegra. Fíjese que la ley precisa el motivo. Oportuna y eficaz. O sea, información completa, cuando me corresponde que me sirva. Son tres cosas diferentes. Me pasó con alguien reciente, tal vez ustedes conozcan, que la resolución no decía que era lo que... No decía, lo comparaba con otras resoluciones. Decía, pero es que aquí me explican completamente aquí. Incluso la ley señala de que se establecerán canales de información accesibles, veraces y descentralizados. Eso no se cumple. Es que cuando vemos beneficio de estatus de beneficio migratorio, no tenemos años en el 33%. Yo puedo meterme ahorita en el mío y les puedo mostrar, yo tengo mi visa de residencia definitiva, mi permanencia definitiva, y yo todavía estoy con el 90 y tanto por ciento. Y tengo meses así, años. Y dice que deberán contar a lo menos con plataformas informáticas. Y es a lo menos porque es a través de ella. Es a través de las plataformas informáticas. Entonces, cuando nosotros requerimos alguna información, no estamos faltando el respeto. Más aún cuando la demora repercute, no porque repercute en el ejercicio de nuestros derechos, no porque no estén consagrados, sino que nosotros sabemos que en la práctica muchos espacios, muchas instancias, algunos actores del conjunto de la sociedad no entienden que si yo tengo mi resolución, mi certificación de ampliación de trámite, mi solicitud de residencia definitiva y lo acompaño con mi carnet vencido, se entiende que el carnet está vigente. Y no lo cumplen. Me pasó en algún momento cuando yo quería retirar documentos del tribunal. Y son tribunales. Y tenía que ir con mi resolución y remarcada, destacada. Miren, se entiende vigente para que me entregaran documentos como procurador. Eso pasa. Eso pasa. Entonces, ahora, estos recursos administrativos no son para eso. No. Para eso nosotros tenemos la instancia del SIAC, donde hay solicitud de información o reclamo. ¿Ya? Pero
también se tiene la solicitud de información a través del Consejo para la Transparencia, que si bien ellos se declaran incompetentes, se declaran incompetentes, pero siempre emiten oficio al Servicio Nacional de Migraciones y ellos responden. ¿Pero qué te responden? Que el espacio, y te lo responden allí y te lo responden en sede judicial, que el espacio idóneo para mantenerse informado es la página del Servicio Nacional de Migraciones en verificación del estatus del beneficio migratorio. Pero no funciona. No se está cumpliendo el artículo 5 de la ley. No se está cumpliendo. Ok. ¿Alguna pregunta respecto de los trámites? ¿Algo que no haya quedado claro? Carlos, una consulta. Aclarar más que todo lo que es cuando es una acción y cuando es un recurso. ¿En qué tiempo se produce? La ley habla de recursos judiciales y administrativos. Pero los recursos judiciales como tal, ustedes van a escuchar porque son acciones. En realidad, la determinación es errática, no son recursos, son acciones judiciales. El recurso implica, por la naturaleza de la institución, implica que haya un acto administrativo previo, un procedimiento previo. Yo recurro de ese acto administrativo en la misma sede, en este caso administrativo. En lo que se refiere a la acción judicial, la acción es un derecho, ese es mi criterio porque hay muchas acepciones de lo que es la acción, pero la acción es un derecho subjetivo procesal, consagrado constitucionalmente para yo poder exigir a la autoridad judicial lo que sea, siempre y cuando esté conforme a derecho, lo que sea. Ok. Entonces, yo tengo, en el momento que a mí se me dicta un acto administrativo, me llega el correo la resolución del Servicio Nacional de Migraciones donde me niega la residencia definitiva. Eso es un acto. Ahí aplicas a un recurso de protección. No, yo puedo hacer dos cosas. O presento los recursos administrativos en sede administrativa, que sería en este caso el recurso de reposición ante la misma autoridad que dictó el acto, o yo presento la acción o recurso de protección. Sí, yo puedo hacer una u otra. Yo puedo hacer una u otra. Presento dentro de los 5 días, presento mi recurso, la autoridad resuelve la admisión del recurso, hablo del recurso administrativo de reposición, primer caso. Lo resuelve dentro de los 3 días, considera que se tienen que presentar X cantidad de pruebas y abre una articulación probatoria. Puede ser de 20 a 30, 15 días. Solicita informes al registro civil. El registro civil responde a 20 y tantos días y después ellos tienen, por cierto, que después que están todas las pruebas allí, todos los informes, la autoridad debe resolver o decidir dentro de los 20 días siguientes a una certificación que uno solicita, indicando que, hey, señores, ya está todo listo. Y uno presenta la solicitud que certifique que ya estamos en esa disposición procedimental está en contra del principio de celeridad, porque ellos no saben que ya llegó el informe. Por eso Eva comenta, es que son eternos. Claro que son eternos. Oye, porque por una parte me dice que tiene que haber celeridad y por la otra yo tengo que indicarles a ellos. No. Ellos ya llegaron los... Carlos, tu internet se echó a perder, no se te entiende nada, se corta cada rato. Informes, ya llegaron los informes. Los sustanciales. Se congela, colega, tu imagen. María, ¿estás oyendo? Carlos. Diga. Que tu internet se dañó, se te pega cada rato, no se te entiende. ¿En dónde quedaron? Discúlpeme. No, estaba explicándole a
a Carlos lo de... Yo lo confirmo, los lapsos, Carlos me preguntó sobre los lapsos y qué opciones tenía. Nosotros tenemos dos opciones. Recursos administrativos, 5 días para presentar la reposición, o acción de protección o recurso de protección, que vendrían siendo 30 días. ¿Ya? Gracias, colega. Yo quería resaltarle también a los compañeros que, por ejemplo, cuando referimos nosotros que es una acción de protección, por ejemplo, en los casos de las visas definitivas, se introduce una acción de protección cuando el ente administrativo no se ha pronunciado. Ahí yo recurro a esa acción, puedo hacerla propio o por intermedio de abogado, por patrocinio. Y cuando es un recurso, ya el ente se pronunció, me emitió una resolución exenta de que, oye, ponte que la negó, ahí yo puedo hacerme del recurso. Era para complementar esto. Sí, la ley habla, como lo señala Carlos, y lo comentamos, de acción u omisión. Yo no presenté, perdón, yo no tengo información. Ahora, eso es bueno lo que comenta Carlos. Fíjense cómo nosotros podemos entonces decir o cumplir el lapso dentro de los 30 días para poder presentar el recurso de protección. Lo que nosotros hacemos por lo general es cuando ha pasado muchísimo tiempo. Por ejemplo, a mí me dictaron una resolución exenta donde se me informaba que iba a pasar a la fase intermedio resolutoria hace 4 meses, 5 meses. Y nunca más volvieron a pronunciarse. Ya pasaron los meses. Quiere decir que, conforme al auto acordado que regula la tramitación del recurso de protección, estoy fuera de tiempo. ¿Cómo hacemos nosotros para revivir eso? ¿Cómo aquí? Una omisión. Transcurrió el lapso que ellos tienen para decir que venían siendo 6 meses. Hay una parte de la doctrina que dice que la omisión es constante, porque no está cumpliendo. Lo que nosotros hacemos es esto. Nos vamos al Servicio Nacional de Migración y aquí nosotros vamos con la clave 1, a ver el estatus de beneficio migratorio. Metemos nuestro RUT, metemos la permanencia, si es definitiva o temporaria, vemos en qué porcentaje está, le damos siguiente y le damos finalizar. Y luego nos vamos a el ítem que dice historial de trámites. Y eso que yo hice anteriormente, ingresar con mi clave única, meterme en el beneficio, agregar todo, verificar, responder y finalizar, eso es un trámite administrativo, que conforme al manual de trámites de la Oficina de Gobierno Digital es un trámite simple, expedito y de resolución inmediata. Y tiene un número de trámite y una fecha. Y nosotros lo que hacemos es que precisamos, bien sea por print de pantalla o la indicación del número de trámite y la fecha, y con eso decimos que es la última vez que hemos visto el no avance, porque no hubo avance, hay una omisión por parte de la administración después de tanto tiempo en informarme sobre mi beneficio migratorio. Y así se han admitido, ¿no? Muchos se han admitido así. Porque las distintas salas de las Cortes, aquí en Santiago al menos, consideran esta doctrina de que vencido el lapso de esos 6 meses y sin que la administración se pronuncie, hay una omisión constante que se actualiza todos los días. Es más, ellos dicen así, es irracional el tiempo prolongado y gravoso, usan esos términos. A pesar de que ellos dicen que por la pandemia, que por el estado digital, de que el cambio de la Dirección de Extranjería al Servicio Nacional de Migraciones, las Cortes son claras en ese sentido. Marielis Bolívar. Hola, buenas noches. Buenas noches. Justamente de lo que estás conversando, en mi caso particular y el de mis hijas, yo me he metido a observar cómo va mi historial de trámite. Yo hice la solicitud de la definitiva el 29 de junio. Y hoy día me dice, usted no tiene ningún tipo de trámite. Y tengo el comprobante y todo. De hecho, iba a consultar porque a mis hijas les llegó el comprobante de la definitiva en trámite que ha sido acogido.
Y quería saber, porque por ser menores de edad, o sea, qué sigue después de allí. En mi caso, como yo ya he comentado en otras oportunidades, yo tuve un error en cuanto a lo que fue la solicitud de manera individual de las visas de mis hijas como titular, y yo hice el trámite doble. Y entonces lo que pasó conmigo fue que me llegó la resolución y me dice que no fue acogida a trámite porque ya tenía otro trámite. A una de mis hijas le pasó eso, pero ya le llegó el comprobante de que sí está acogida a trámite. O sea, aún falto yo. Pero el punto está que yo o sea, entro al sistema y dice que yo no tengo absolutamente nada. No hay manera de revisar, o sea, ni siquiera llegar a la parte del clic de finalizar, nada. No tengo información de eso, y así como estoy yo, están muchas personas que hicieron el trámite. Entonces, en ese caso, bueno, yo he esperado todo el tiempo. De hecho, lo que pienso es que al final voy a tener que meter un recurso, porque ya ha pasado, ya voy a llegar al año prácticamente que hice la solicitud y no he tenido respuesta. Mira, respecto de ese caso, uno muy similar que debió haber sido a finales del año pasado, no, a mediados del año pasado, lo que nosotros recomendamos fue presentar una solicitud con todos los antecedentes escritos en la oficina de partes del Servicio Nacional de Migraciones. Y se presentaron con todos los recaudos y respondieron, indicando que fuese por correo electrónico. Y respondieron. Y por cierto, el plazo para la presentación se vence porque ellos emitieron una resolución resolviendo y tenían que presentar todo, contrato de arriendo, cotizaciones, todo. El plazo se vence el viernes de la semana que viene. Dieron 60 días para la presentación del plazo. Y dentro de esa indicación, porque ellos tampoco podían ver nada en la página del Servicio Nacional de Migraciones, se hizo mención de eso. Pero el tema es que tienes que explicarlo bien. Tienes que explicar bien todo el trámite que se hizo, hacer relación del trámite de las niñas, incluso imprimir o presentar el print de pantalla, todo con todos los anexos. ¿Y cuánto tiempo se demoraron ellos en resolver? Mira, como 2 meses. No recuerdo la fecha, eso debió haber sido agosto. Y para septiembre le respondieron, pero fue de forma igual física. El trámite no fue sustanciado de forma digital, sino física. Mi proyección es que ya una vez que ya presente eso, sí se le notifique vía digital. O por lo menos la resolución definitiva del trámite, ¿no? O bueno, y si es física, ya ahí dirán qué es lo que tienen que hacer. Pero ese es el caso más parecido que respecto a lo que usted me está diciendo, donde también estos era una pareja de esposos, no aparecía nada y habían hecho todo. Es que bueno, de hecho, me llama la atención porque estoy hablando de aproximadamente 15, 16 personas que estamos en un grupo y a ninguna le aparecía eso, pero ya a muchos le ha llegado subsanar los antecedentes penales y hacer el pago. De hecho, esta semana ha habido correos masivos de subsanar antecedentes penales y realizar el pago. Pero si ellos se metían a la página, no había ningún trámite. Entonces, no sé. Bueno, le repito, eso es lo más cercano, o sea, el caso similar o análogo que nosotros pudimos resolver. Y también algo que comenté durante toda la explicación. La página del Servicio Nacional de Migraciones no cumple a veces dando información veraz, oportuna e interna. No lo cumple, ¿no? Es un tema ya dentro de la gestión administrativa de ellos y de la plataforma común. Ahora, que eso compromete el servicio como tal. No, miren, la digitalización sí ha sido un beneficio. No podemos decir que no, pero implica también una alfabetización empezando por ellos mismos, porque a veces uno le pregunta a algunos funcionarios y quedan, no saben, o simplemente se remiten a lo que está leyendo allí, que uno no entiende tampoco por qué. Bueno, porque a veces las resoluciones, como les comenté, son incompletas. Puede ocurrir.
No todo es a través de programas automáticos. Y no ocurre todo el tiempo, pero ocurre, como ese caso. ¿Alguna otra pregunta por ahí respecto de la exposición o de la conversación? Ya. Es que, Estamos bueno, bien, bien sí, pasadito de la hora, por cierto. sí. Sí, algo. Después que le llega el comprobante Me quitas definitivo, me quitas 15 minutos, Eva, me quitas 15 minutos. después que llega el comprobante de la definitiva a los menores de edad, donde dice que pueden, y o sea, que de igual manera pueden salir del país, o sea, ¿cuál es el siguiente paso para los menores de edad? ¿Los menores de edad deben de cancelar al igual que el adulto? No, los menores de edad ¿O no qué cancelan. sucede allí? No, los menores de edad no cancelan. Si les llega la residencia definitiva, lo que tienes es que solicitar agendar la cita en el registro civil para sacar el RUT y lo que bajes con ese comprobante. Ahora, Ya, pues, el tema de los 30 días no es una limitante. No se respeta, no se está aplicando el lapso preclusivo para solicitarlo. Al menos, por lo menos, que la solicitud de cita para sacar el RUT sí esté dentro de los 30 días, pero porque la resolución dice que deberá tenerlo dentro de eso, o sea, deberás ir a las oficinas dentro de esos 30 días, ¿no? Al menos la solicitud dentro de esos 30 días, ¿por qué? Porque no hay suficientes, no hay abasto para la cantidad de RUT vencidos, tanto para nosotros como para los chilenos residentes, para los chilenos. Pero eso es otro problema que responde a que durante los tiempos de pandemia se prorrogaron se prorrogaron los RUT o se dio vigencia por mucho tiempo, después ya no están vigentes, entonces todo el mundo empezó a sacar RUT y eso entorpeció el normal desempeño de la oficina de registro civil. Pero los niños no pagan, los niños están exentos. muchas gracias. A la hora. ¿Alguna duda respecto de la presentación de los recursos? Creo que las dudas van a salir a flote cuando estemos metidos en el asunto. Esto yo creo que lo vamos a resolver más en la práctica, que claro, es importante y es súper interesante que tengamos este conocimiento previo, pero en la práctica es donde, como bien decía Deidre, que te llega cada caso y tú Sí. a veces por lógica uno cree que tiene la razón y fíjate la experiencia que comentó Deidre de ir a pedir un favor con una ametralladora. Sí. Yo le preguntaba a Eva sobre el curso y entiendo que hay varios temas que son técnicos, pero cuando hablamos de recursos administrativos y acciones judiciales o recursos judiciales, estos son temas estrictamente legales. A veces dan una asesoría de esta materia si es más especial. El fuerte de ustedes es la parte sustantiva. Me refiero los requisitos para la visa, la tramitación, ¿me entiendes? De la visa, la categoría de las visas, cuándo puedo solicitar residencia temporaria, la definitiva, cuándo procede una nacionalización. Esos son temas más sustantivos de materia. Eso sí es más manejable para todos los que somos asesores. Porque seamos abogados o no, manejamos estos temas. Y tener precisado cuáles son las leyes y los reglamentos que voy a leerme, y ahí está todo. Que es la ley del Servicio Nacional, la ley de Migración y Extranjería, el reglamento general de la ley, el reglamento que establece, el decreto supremo que regula las categorías de visas y la vigencia de esas categorías de visas y nada más. Sí, y está claro, todo. Carlos, lo que pasa, esta parte que tú estás dando es más que todo, como diríamos en derecho a la cultura general, para que tengan un conocimiento sobre cuáles son los recursos y cómo, cómo se aplica. Pero en realidad nosotros no, como tú dices, los asesores, nosotros no vamos a tener que hacer recursos ni nada de eso. No, pero por lo menos ya pero saben. Para tener la idea, pues, de dónde sale la base legal saben, y todo eso. Ya saben que ante un acto administrativo que es la negativa de una residencia definitiva o una resolución exenta que desconozca algo que ya yo hice, por ejemplo, que puede ocurrir, yo tengo opciones. Y las opciones son dos.
recurso de protección o acción de protección o recurso administrativo. Si hago uno, no puedo hacer el otro. Los plazos son diferentes, las formalidades son diferentes. Y si es la orden de expulsión, es otra cosa. Eso es lo que ustedes deben por lo menos manejar. Exacto. Y que lo pueden hacer mutuo propio o por intermedio de abogados. Y que está en la página del Servicio Nacional de Migraciones el trámite de recurso administrativo. Está allí. Y que por oficina judicial virtual existe una oficina judicial virtual donde uno lo puede hacer. Pero que la recomendación siempre, para que esté todo bien hecho, es que sea por intermedio de un abogado. Esa es mi recomendación. No porque para la admisión del recurso, que es importante, no es que cumpla yo, porque el redacte cumpla los requisitos, sino que eso va a ser importante cuando vayan a decidir, que esté todo bien sustentado. Eso. Y además nos quedó súper claro la dificultad